que es el que efectúa el que crea o el que forma las leyes, le dio el poder a Jesús para hacer estas cosas, y le decían, no, yo no le he dado ningún poder. Le decían al poder judicial, el que enforza la ley y que obliga al hombre a cumplirla con castigos, tú le diste este poder a este hombre para que haga estas cosas. Yo tampoco. El poder ejecutivo, el de gobierno, tampoco. Los principales sacerdotes, pues tampoco. Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién lo envió? ¿Quién le dio ese poder? ¿Verdad? Y aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Al oír esta pregunta, o estas dos preguntas, porque le hacen dos preguntas, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? Y dice que el Señor, oyendo estas dos preguntas, el Señor, hermanos, les responde, bueno, yo se las voy a contestar, pero si antes ustedes también me contestan esta pregunta. Parece que el Señor esquivaba esa respuesta, porque de alguna manera estas preguntas también enlazaban al Señor para que pudiera ser estorbado en la encomienda que su Padre le encargó. Y el Señor, hermanos, fue un hombre que le dio Dios sabiduría, porque una manifestación de que se le ha dado autoridad a un hombre es porque ¿qué es lo que tiene? Sabiduría. Y en esto yo quisiera, hermano, mencionar con qué autoridad hacía estas cosas. ¿Qué poder? ¿Qué influencia? ¿Qué lo inspiraba a hacer estas cosas? ¿Qué era su objetivo principal para hacer estas cosas? ¿Qué buscaba? Y aquí vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que Él no vino de su propia voluntad. Aquí Él no vino porque Él lo pidió en el sentido, ¿verdad?, de que quiso el gobierno, o quiso el poder, o quiso la potestad. Nadie puede recibir una autoridad si no le fuese dada ¿por quién? No le fuese dada por Dios. Pero vamos nosotros a ver las manifestaciones de la autoridad del Señor, porque la autoridad tiene un rostro. La autoridad, ¿verdad?, tiene una presencia, si así lo queremos decir. La autoridad, ¿verdad?, tiene rasgos y tiene manifestaciones palpables. No es el grito el que manifiesta la autoridad, ni es una proclama a alta voz en los montes la que hace que el hombre se sienta con autoridad. No es tampoco, ¿verdad?, el adorno o el vestido o la personalidad la que le da autoridad a un hombre. No importa alto, no importa sea de bien parecido, no importa tenga ciertos dotes o ciertas cualidades. La autoridad, dice la palabra de Dios, que todo poder, ¿de quién proviene? Todo poder, ¿verdad?, proviene de nuestro Dios. Salmo 62, verso 11, dice de esta manera: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios, ¿que de quién? Que de Dios es el poder. Oiga, hermano, pero aquí no menciona nada de autoridad.
Bueno, es que la autoridad es poder. ¿Qué es la autoridad? La autoridad, ¿verdad?, es un poder. La autoridad es una facultad para poder dar órdenes, para poder gobernar, para poder ejercer, para poder hacer un hecho o tener un derecho. La autoridad tiene que tener una legitimización, tiene que tener un aval que legitimice, ¿verdad?, ese poder. Si lo vemos en el aspecto material, tú sabes, ¿verdad?, que cada gobierno tiene una autoridad, tiene un presidente, tiene gobernadores, tiene una cámara de diputados o senadores, y así, ¿verdad?, los tres poderes que mencionamos están de alguna manera gobernando a un pueblo, pero por allí se levanta un hombre, ¿verdad?, en armas, y dicen: yo no reconozco ese poder. Empieza él, ¿verdad?, a querer, a través de propaganda, levantarse entre el pueblo, convence a varias familias, convence a varias personas que ocupan cierto cargo o tienen ciertas facilidades. ¿Y qué es lo que hacen con el presidente y con todo ese poder ejecutivo, legislativo y judicial? Lo desbancan. Eso se llama, ¿verdad?, un golpe de Estado, en donde a ese poder lo hacen a un lado y ponen el suyo. Si antes era el de presidente, ahora cambia y dicen: ahora es militar, ahora es un general el que está gobernando, en donde sus órdenes y sus forma de gobierno es muy diferente y muy distinta. Bueno, no hay otros países que tienen que legitimizar a ese gobierno nuevo. ¿Y qué hacen los demás países cuando ven que este poder que se levanta contra el que estaba, y que ellos, a través de armas, a través de opresión, a través de imposición, establecen el suyo? ¿Qué le dicen los demás países a esas personas que ahora están en el poder? Le dicen: ¿sabes qué? Si tú no entregas el poder a quien corresponde, todos los que estamos a tus alrededores te vamos a bloquear y no te vamos a dar ninguna ayuda, ni vamos a hacer que haya comercio. Y empiezan ellos a presionar para que este nuevo disque gobierno sea quitado. ¿Qué se necesita que tenga una autoridad? Legitimidad. Quiere decir que hay alguien quien avala la legitimidad. Eso legítimo de ese gobierno. Podrán ser las Naciones Unidas, podrán ser, ¿verdad?, los países que ocupan un lugar poderoso, ¿verdad?, entre las naciones, que están avalando porque saben que ese gobierno es justo o trata de ser justo. O entre una escala, ¿verdad?, de bueno y malo, le ponen regular, y ellos legitimizan también, ¿verdad?, ese gobierno. Estoy hablando materialmente, hermano, para que ustedes me entiendan en el terreno espiritual. En las cosas espirituales hay alguien quien autentiza, legitimiza esa autoridad. Y aquí no es una cámara, ¿verdad?, de diputados. Aquí no es, ¿verdad?, cabildos de la ciudad o principales o gobernadores. Aquí el que está avalando, ¿quién es? Es Dios. Y si Dios, decían los hombres de Dios, si Dios es con nosotros,
¿Quién?